Pues aquí estamos de nuevo en este minuto 39 de nuestras vidas y vamos a empezar con nuestro video de hoy. Voy a empezar con mi opinión acerca de un acontecimiento. Este acontecimiento sucedió en el medio tiempo del Super Bowl, domingo pasado, pero lo rescato porque me llamó la atención que nuestra mujer en el gobierno, la señora Claudia, haga alusión a una cosa en el sentido de el apoyo hacia los migrantes, no estar de acuerdo con la forma con que se trata a las personas en Estados Unidos por cuestión de su nacionalidad. Y a mí lo que me llama la atención, pues es que cómo nos enfocamos a veces en dar nuestro apoyo en situaciones que están fuera de nuestro control, porque nos guste o no, de alguna manera Estados Unidos pues tiene cierta razón en el sentido de que pues todas aquellas personas que no tengan documentos legales y que estén en su territorio, pues tiene el derecho de sacarlos de su territorio. Las formas en que se hacen pues tal vez no sean las más correctas, pero también la forma en que esa gente se metió a ese territorio pues tampoco es la manera más correcta, ¿sí? Entonces yo creo que ante esas situaciones, pues yo creo que tenemos que entender las dos versiones de la historia y no solamente irnos por la cuestión vamos, del victimismo, de una humanidad a veces malentendida, y que nos olvidemos de que así como hacemos una crítica a lo que hace Estados Unidos, pues yo recomendaría a todos los mexicanos que apoyan a ese artista que pensaran en eso. ¿Por qué apoyamos y casi lo convertimos en un héroe a este artista? Y sin embargo no hacemos nada o guardamos silencio o no protestamos ante los asesinatos, ante lo que hacemos con las mujeres en este país, en tantas cosas que nos suceden. ¿Y por qué en lugar de estarnos concentrando y ver lo que pasa en en nuestra casa, nos desviamos la atención a ver lo que está pasando en otros lados? Y esto no quiere decir, en mi opinión, que nos olvidemos del apoyo a los demás y de ser humanos y de todo eso, pero pues si no corregimos lo de nosotros mismos, ¿cómo esperamos que otros, a través de nosotros, vayan a corregir lo de ellos? Suena, pues no sé, tonto desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que si queremos cambiar las cosas en el mundo, yo creo que sigue siendo válida aquella frase que el cambio que quieres ver en el mundo, pues tiene que empezar por ti. Entonces, si queremos que nuestros connacionales y los latinos sean tratados bien en Estados Unidos, pues volteemos a nuestros países. ¿A poco nosotros tratamos muy bien a nuestros mexicanos? Entonces, ¿por qué se fueron? Porque los tratábamos tan bien que por eso decidieron irse a Estados Unidos. Los hondureños eran tan bien tratados en Honduras que decidieron irse a Estados Unidos.
Entonces yo creo que tenemos que ser un poquito más reflexivos, en mi opinión, y también no olvidar el señor Bad Bunny, como se hace llamar, pues es publicidad para él, ¿sí? Yo no lo he visto a él en ninguna marcha y tal vez no estoy muy bien informado porque yo no sigo a ese personaje, entonces pues a lo mejor totalmente soy un ignorante y a lo mejor sí, a lo mejor es un activista tremendo y va a las marchas en Estados Unidos y va y se planta enfrente del ICE para evitar que la gente sea deportada, sea asesinada, etcétera, etcétera. Pero la verdad yo no lo creo. Entonces es muy cómodo desde una tribuna donde te ven millones y millones y millones, alzar la voz y sentirte muy patriota y sentirte muy latino y sentirte todo lo que tú quieras. Pero si quieres hacer activismo, pues vete al campo, ¿no? Vete a donde está la acción. No desde una protección muy cómoda que es a través de la televisión, ¿sí? Y a través de que tú sabes que ahí pues, no te tocan. Entonces yo creo que hay que ser un poquito más sensatos y no pensar que todo esto que hizo el señor Bad Bunny simplemente es publicidad para él, ¿sí? Y que mucha gente tontamente todavía sigue cayendo en esos garlitos de la mercadotecnia. Hay que ser reflexivos. Y señora Claudia Sheinbaum, hay que voltear a ver lo que está pasando en el país. No quiera mandarnos a que volteamos a ver lo que pasa en otros lados. Es trágico lo que pasa en Estados Unidos, pero también es sumamente trágico, lo que sucede aquí en su país y donde usted sí puede hacer cosas. En Estados Unidos usted no puede hacer nada. Lo que es. En cambio aquí, creo que le dieron el permiso de cambiar las cosas. En mi opinión, cierro diciendo que, como decía mi madre, no se vale ser candil de la calle y oscuridad de su casa. Muy bien, pasemos al tema de la salud. Y hoy me quiero enfocar un poquito en la cuestión de la dimensión saludable de cuidar, o cómo cuidamos más bien, nuestros 5 sentidos. Los seres humanos somos seres sensoriales, y todo la realidad la construimos basado en esos 5 sentidos que manejamos, que es la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato. Y la pregunta es, ¿qué tan saludables son nuestros 5 sentidos? Porque si nuestros 5 sentidos no son saludables, pues la realidad que estamos percibiendo tal vez esté distorsionada por ese malestar de nuestros 5 sentidos. Entonces, si se fijan, yo vuelvo a insistir, cuando hablamos a veces de salud, nos vamos mucho a la cuestión de sentirnos bien, pero a veces sentirse bien no engloba, desde mi punto de vista, lo integral que es el cuerpo humano. Y pues sí, podemos estar saludables del corazón, de los riñones, pero la pregunta es, ¿y qué tal anda la vista? ¿Qué tal anda el olfato? El tacto, el gusto. Recuerden, por ejemplo, cuando tuvimos el problema de la pandemia, ¿sí?, del COVID, una de las secuelas que quedaban era, por ejemplo, la pérdida del gusto, la pérdida del olfato. Entonces imagínense pues vivir una vida donde tú no puedas percibir olores, o se te dificulte percibir un olor, o no puedas distinguir entre un sabor y otro, todo te sepa a lo mismo, ¿sí? Entonces habría que estar cuidando qué cosas
de nuestra vida diaria, de nuestra actividad diaria, están repercutiendo en nuestros 5 sentidos, en que esos 5 sentidos de alguna manera se vayan atrofiando. Lo de la vista, pues es muy sencillo, ¿verdad? Normalmente lo de la vista, pues se atrofia o se relaciona la atrofia a la cuestión de la diabetes, por ejemplo, ¿sí? Obviamente la cuestión de la edad. Pero si se fijan, algo que no atacamos desde hace muchos años, desde que entró la moda de el celular, las computadoras personales, las tablets y todo eso, es que no hemos puesto atención a lo dañino que puede ser estar tantas horas pegados a una pantalla y que eso pues a la larga perjudica tu vista. No, yo no veo ninguna campaña ni nada relacionada a cuidar la vista por ese fenómeno, donde ya un niño de 3 años, 4 años, se la puede pasar pegado horas a una pantalla, ya sea de un celular o de una tablet. ¿Qué estamos haciendo para que ese sentido tan básico como la vista pues no se atrofie y resulte que ya para los 20 años o a los 30 ese ser humano pues ya esté teniendo problemas de visión, ¿sí? ¿Qué me dicen del oído? Vean esa tendencia que tienen muchas personas y muchos jóvenes, subirse a un vehículo o a su vehículo y andar por las calles a todo volumen, ¿sí? A un nivel altísimo de decibeles, ¿sí? Sin pensar, sin saber o sin querer saber que eso a la larga va a afectar la audición, ¿sí? Tú no puedes mantenerte viviendo en un mundo donde pues, el ruido es algo que te llena y que increíblemente vuelvo a lo mismo como la vista, no hay campañas, no hay nada que hable acerca de cómo cuidar esas cosas, ¿no? No sabemos, por ejemplo, qué cuestiones pueden dañar el olfato, qué cuestiones pueden dañar el gusto, ¿sí? El tacto, lo que es la piel, las neuropatías que podemos tener, que normalmente la gente que tiene problemas de azúcar tiene esos problemas, ¿sí? De que problemas en cuanto a la circulación, problemas en cuanto al sentir, las piernas, los dedos. Entonces, son situaciones que nunca se hacen ese tipo de campañas o de información para la gente, para que esté preparada a enfrentar esos que también son de alguna manera cuestiones que debemos de cuidar, de que forman parte del cuadro de la salud, pero que vuelvo a insistir, seguimos viviendo en un mundo distorsionado de entender la salud como algo muy especializado, sin entender que la salud es algo muy integral, algo que tiene que ver en muchos puntos de vista, de muchas maneras, y entender realmente lo que es una vida saludable, si eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? Muy bien. Me muevo ahora a la cuestión del dinero, de cómo hacer dinero. Y yo ya les había comentado y sigo les diciendo lo mismo. La única manera de realmente hacer dinero, de crear riqueza y finalmente llegar a la prosperidad es hacer tu propio negocio. ¿De qué? De lo que tú quieras, ¿sí? Aquí lo importante es que entiendas que el hacer un negocio significa que tú simplemente eres un intermediario en un proceso, ¿sí? Diferente que cuando tú eres un empleado, tú eres el punto final.
Tú haces algo, te pagan y ya, se acabó. En cambio, cuando tú tienes un negocio, tú compras, produces algo, ya sea un bien o un servicio, y luego lo vendes a otra persona. Entonces, tu ganancia está precisamente en ese movimiento que haces. De tomar algo, procesarlo, venderlo. Ahí está la ganancia, ahí está la riqueza. ¿Sí? A comparación de cuando eres empleado, tú recibes, por lo que dices, recibes un pago y ahí, ese es tu pago y se acabó. No puedes añadirle nada más a ese dinero que ya te dio. En cambio, en el caso del negocio, vuelvo a insistir, tú sí le puedes agregar un dinerito a lo que invertiste, le agregas otro cachito y ya tienes algo adicional, ¿sí? En lugar de tener solamente un simple pago. ¿Ok? Pero para entrar en esto de los negocios, y aquí quiero explicarles, cuando yo hablo de negocios es simplemente eso, que se entienda. La palabra negocio viene de negociar. Y negociar significa que yo te ofrezca algo que tú necesitas y provocar que tú me lo compres. Estoy negociando contigo. Y entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Estás muy caro, o sí me conviene porque si estás barato, tu calidad es buena. Estamos negociando. Pues lo llamamos negocio. Para que se quiten eso de la cabeza que negocio es una gran empresa, con un edificio y con miles de trabajadores. No. Negocio viene de el verbo negociar. Estamos negociando. Yo tengo algo que tú necesitas. Te lo estoy ofreciendo. ¿Lo quieres? Y tú decides si lo quieres o no lo quieres, si pagas o no pagas. ¿Sí? Muy bien. Aclarado eso de lo del negocio, tenemos que entender que para hacer un negocio hay que administrar. Y administrar también quiero que borren esa palabra de su cabeza porque a veces se complica. Y vamos a ponerlo a un nivel muy simple. Para hacer un negocio lo primero que tienes que hacer es tener un plan. Y ese plan, ¿sí? Necesita, cuando ya lo tienes, organizarlo. ¿Y qué es organizar el plan? Es decir, ¿cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Se va a hacer lo que el plan está describiendo. Eso es organizar. Yo primero planeo, luego organizo, que es, vuelvo a insistir, el qué, cómo, cuándo, dónde, quién, todo eso, ahí se define, esa es la organización. ¿Ok? Una vez que ya el plan está y está organizado, viene la parte mejor, que es ejecutar. ¿Qué significa ejecutar? Hacer las cosas de acuerdo a lo que tú habías planeado y organizado. ¿Sí? Una vez que ejecutas, viene una partecita que le vamos a llamar control. ¿Y qué es el control famoso? Es simplemente decir, pues ya lo hice. ¿Y cómo me salió? Pésimo, no funcionó. El plan no se dio, organizamos mal el cuándo íbamos a hacerlo, cómo íbamos a hacerlo. Ok, entonces viene en esa parte de control corregir el plan, corregir la organización y volver a ejecutar. ¿Y qué creen? Otra vez llega la parte de control y volvemos a hacer lo mismo. ¿Cómo salió? Ahora sí salió bien. Perfecto.
hay que copiarlo, repetirlo y empezar a mejorarlo. ¿Y qué me refiero cuando hay que repetirlo y mejorarlo? Es volver al plan, mejorarlo, mejorar la organización y ejecutar. Y otra vez control. Y es un círculo que ahí nos vamos a quedar. Repite y repite y repite y repite y repite y repite. ¿Sí? Así es como se inicia un negocio. Planeo, organizo, ejecuto y controlo. Y es un círculo de repetición tras repetición. ¿Sí? En los siguientes videos voy a explicar cada partecita en particular, cómo hacer un plan, cómo se organiza un plan, cómo se ejecuta. Sí, porque hasta a veces ese es el problema. La manera en que hacemos las cosas no produce los resultados deseados. Y luego también voy a hablar en detalle de lo que es la parte de control. ¿Sí? Entonces, esto es importante para que lo vayamos entendiendo y que vean que esto de hacer negocio no es ciencia, ¿sí?, espacial ni ciencia nuclear. Es algo muy sencillo. ¿Sí? Y esto de que hablé de la ciencia me da pauta para pasar al tema filosófico que les quiero hablar de hoy. Y hoy quiero hablarles precisamente de la ciencia. En el gobierno anterior se descalificó totalmente el conocimiento. ¿Sí? La palabra conocimiento viene o está muy ligado a lo que se decía. Y se descalificó de tal manera de que se decía que era mejor tener personas 90% leales y solamente con un 10% de conocimiento, lo cual es tremendo porque nos dio la pauta de que la gente que dijo eso realmente no tiene ni una idea de lo que es la ciencia, ni lo que es el conocimiento. ¿Sí? Para ellos el conocimiento simplemente es ir, me imagino yo, a tomar clases, a escuchar a un maestro. Y la ciencia va más allá. El conocimiento va más allá de eso. Eso es el medio, pero no es ni el conocimiento ni es la ciencia. Entonces me voy a permitir hacer algunas aclaraciones de lo que es la ciencia. ¿Sí? Y la primera aclaración que yo quiero hacer es la siguiente. La ciencia no la debes ver solamente como parte del conocimiento, sino como una forma de pensar. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú solamente lo tomas como que la ciencia es conocimiento, pues te vas a quedar anclado a que el conocimiento que tienes y que tú llamas ciencia, tú no estás viendo que probablemente en el paso del tiempo ese conocimiento va a quedar obsoleto, o sea, ya no va a servir en el mundo actual. ¿Sí? Por eso el conocimiento no puede estar ligado en concepto de ciencia solamente a eso, al conocimiento per se, sino a una forma de pensar, a que como va avanzando la vida,
tu pensamiento tiene que irse adaptando. Y entonces el conocimiento que fue válido ayer, hoy ya no es válido. Pero no nos equivoquemos. La ciencia no es conocimiento. La ciencia es una forma de pensar, porque te permite ver una realidad acorde al momento en que vives. El conocimiento varía. ¿Sí? Y cuando varía el conocimiento, si tú no tienes en tu manera de pensar la adaptación de entender el nuevo conocimiento que se ha generado, pues de nada te va a servir haberte quedado con el conocimiento anterior. ¿Okay? Luego también voy a precisar, hay que usar la razón, pero una razón que esté basada en la curiosidad. Normalmente la ciencia busca razonamientos, busca que razonemos, ¿sí? Pero debemos entender que la ciencia, lo básico que requiere es que exista la curiosidad. Sin curiosidad, y permítanme lanzar esto, sin la curiosidad es muy difícil que la ciencia avance. La curiosidad es fundamental. Si no somos curiosos, la ciencia avanza lento, muy lento. Y nada más revisen ustedes la historia humana. Díganme ustedes qué cosas científicas trascendentales, y vayan y chequenlo en Google, que es obvio que mucha gente no lo sabemos, pero vayamos y busquémoslo en Google. ¿Cuántos conocimientos científicos importantes sucedieron del año 300 al año 1300? En esos 1000 años, ¿cuánto avanzó la ciencia? ¿Cuántos logros científicos podemos encontrar? Ahora bien, tomen ustedes 1945 a la actualidad. ¿Cuántos logros científicos? Voy a dar algunos. La energía nuclear, el vuelo supersónico, vuelos espaciales, televisión a color, internet, teléfonos celulares, física cuántica. Y me voy a quedar ahí. 8. Nada más 8. Y chequenle y van a encontrar fácilmente, yo creo que 25. 8 en exactamente 80 años. O sea, en promedio, 1 cada 10 años. Y yo les aseguro que en esos 1000 años que yo les referí, ¿sí?, si encuentran 20, se van a hacer muchos. Muchos. ¿Sí? Entonces, vean ustedes la diferencia. ¿Y qué es la diferencia? La curiosidad. Ahora hemos vivido años de curiosidad. Y hay muchas razones que lo explican, pero
no es el tema ahorita de ponerme a explicar todo eso. Si quieren más adelante podemos explicar por qué hay más curiosidad ahora que hace 500 años atrás. Otra situación. Tenemos que entender que el proceso de querer saber, hay mucha gente que lo toma como que es querer demostrar que soy superior y que por eso quiero saber mucho, ¿sí? No, el proceso de saber es un proceso de humildad. ¿Y por qué es un proceso de humildad? Porque es reconocer que no sé lo suficiente. Por eso yo no entiendo cuando la gente se molesta, cuando les dicen, es que eres ignorante. Es que todos lo somos. Todos lo somos. Einstein era un ignorante. Hoy se están encontrando cuestiones que estaban equivocadas del señor Einstein. Hoy el avance en física cuántica, en mecánica cuántica, demuestran que había ciertos errores en la forma de que visualizaba Einstein ciertas cosas. ¿Qué significa? Pues es que debemos de tener esa humildad de reconocer que no lo sé todo. Entonces el querer saber más no significa que quiero ser superior a ti, ni que eso me llena. Es simplemente, ¿sí?, que yo entiendo en mi realidad que no sé lo suficiente y me esfuerzo por saberlo. Otra cuestión en cuanto a la ciencia, un conocimiento que tú adquieres, el que sea, picar un tomate en 3 segundos, conocimiento que se adquiere y que no se divulga, o sea, que no se dice, que no se cuenta, es un conocimiento no adquirido. ¿Cómo fuimos desarrollándonos los seres humanos? Antes no había escuelas. El conocimiento era, yo se lo contaba a otra persona, y esa persona se lo contaba a otra, y luego otra, y luego otra. Entonces, cuidado, todo lo que tú sepas, enséñalo. Tu círculo de influencia, tus hijos, tus amigos. Porque si no lo haces, es un conocimiento que se va a perder. Y entonces de nada sirvió que tú lo tengas, porque ahí va a quedar, ahí va a morir. Otra situación. Cuando tú hablas de tus conocimientos, ¿sí?, estás de alguna manera demostrándole al mundo quién realmente eres. Tus conocimientos te representan. Lo que tú sabes de ti te representa. Entonces, por eso es importante que aquello que dicen de que lo que importa es la lealtad más que el conocimiento, pues de alguna manera estamos negando el mostrarnos como somos. Porque es más fácil esconderse atrás de que yo soy muy fiel, que yo siempre te sigo, te respeto, a que realmente me vean y digan, oyes, pero pues para lo que tú te dedicas, pues la verdad no tienes los conocimientos.
que es lo que pasó en nuestro gobierno anterior y probablemente esté pasando en el actual. Sí, mucha lealtad, mucha fidelidad, pero cero conocimiento para las cosas que deben de tratar. ¿Sí? Imaginen usted, por ejemplo, tener un secretario de Educación que nunca en su vida ha sido maestro. Ridículo. ¿Sí? Otra situación que es importante en cuanto a esto de la ciencia, hay que entender que la ciencia o el conocimiento no es, ¿cómo les diré? No es un derecho. A veces eso de que lo ponemos que la ley dice que todos tenemos que ir a la escuela y que el conocimiento, más que un derecho, es un privilegio. No vas a la escuela a adquirir conocimiento para hacerte millonario, para tener dinero en la vida. El conocimiento es un privilegio que no todos pueden tener ese derecho o ese privilegio. Cuando empezamos a masificar el conocimiento, a que todos, sin distinción, sean gente de muchos conocimientos, empezamos de alguna manera a minimizar, yo le llamo la efectividad de lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque creo que estamos violando precisamente un derecho a que yo decida si yo quiero el conocimiento o no lo quiero. Tú no puedes obligarme. Yo decido tomar ese privilegio. Yo tengo el privilegio de usar mis derechos. A mí nadie me obliga a usar mis derechos. Yo tengo ese privilegio. No sé si me estoy explicando lo que quiero decirles. Pero si no, te los dejo de tarea. Y ahí me comentan. Luego, yo les sugeriría que entendiéramos que esto de la ciencia y el conocimiento no es un acto técnico, no es simplemente la cuestión de enseñanza, aprendizaje y retroalimentación de ida y vuelta, ¿no? Yo creo que el hecho de educarnos, de darnos conocimiento, de usar la ciencia, es algo profundamente moral. Todos deben de tener el privilegio de decidir educarse, de tener conocimiento y de aprovechar la ciencia en su beneficio. Es un privilegio, como lo dije anteriormente, y por lo tanto es algo totalmente y profundamente moral. Sería inmoral no poder ofrecer ese privilegio a todos y que cada quien decida si lo usa o no lo usa. ¿Sí? Y finalmente, quiero decirles que debemos distinguir entre lo que queremos que sea cierto y lo que realmente es. La ciencia nos da, volviendo a los privilegios, nos da eso, ese privilegio, ¿sí? De entender lo que realmente es cierto, de lo que nosotros queremos que sea cierto.
¿sí? Yo quiero que sea cierto, que la justicia sea para todos, pero la ciencia me va a ayudar para entender primeramente que la justicia está diseñada, inventada y llevada a cabo por seres humanos, y que los seres humanos tienen una condición: son falibles, o sea, fallan, se equivocan. Entonces, llevar la justicia a todos, la ciencia te dice, ojo, eso es lo que tú quieres, pero lo cierto es otra cosa. Ahí se los dejo. Nos estamos viendo en la que sigue.